Hola a todos, Dios les bendiga. Bienvenidos entonces a nuestro estudio del Evangelio de Juan del día de hoy. Hoy vamos a estar estudiando lo que dice la palabra de Dios en Juan 6, desde el versículo 60 al versículo 71. Vamos con la ayuda de Dios, a finalizar el capítulo de hoy, el capítulo 6, el día de hoy. Pero antes de iniciar, yo los quiero invitar a que hagamos una oración y que le entreguemos en las manos de nuestro buen Dios y en el poder del Espíritu Santo de Dios esta clase, para que sea el Espíritu Santo dándonos el discernimiento para poder entender y aprender todo lo que Él quiere hablarnos. Mi buen Dios, gracias te damos por esta noche. Gracias yo te doy por cada uno de los que aquí están conectados. Yo te quiero pedir, Espíritu Santo de Dios, que seas tú tomando el control, que seas tú tomando el corazón de todos los que estamos aquí, para que seas tú, Espíritu Santo, llevando que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Permítenos disponernos a querer aprender, Señor, a querer renovar nuestra mente, Señor. Porque muchas veces, Señor, no aprendemos, Padre, es porque no queremos desaprender, Señor. Queremos entender tu palabra claramente a la luz de lo que tú nos quieres mostrar, Señor. Y que toda duda, Señor, que haya en nuestros corazones, podamos también expresarla, Señor, y aún profundizar, Señor. Porque lo que queremos hacer es como esa iglesia berea, que iba y constataba en la palabra de Dios cada una de aquellas palabras que Pablo les enseñaba. Quédate con nosotros, Espíritu de Dios, toma nuestras vidas, danos sabiduría y permítenos que este tiempo sea un tiempo enriquecedor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, entonces vamos a continuar en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Y hoy estamos entonces llegando al capítulo 6. Estamos en el capítulo 6 y vamos a tener los versículos a partir del versículo, dije, 60. Entonces, vamos a retomar el estudio del Evangelio de Juan después de 4 semanas que hemos estado en receso por el campamento, hemos estado en receso por festivos, hemos estado en receso por la Semana Santa, hemos tenido algunos recesos por eso. Entonces, eh, vamos a retomarlo y yo quiero iniciar, ¿cierto? En este tiempo recordando. Iniciemos para enrutarnos nuevamente en el Evangelio de Juan, conocer una vez más, enfatizar el propósito del Evangelio de Juan, o sea, cuál era la intención del evangelista al escribir este Evangelio. Por eso nos tenemos que remontar a lo que dice Juan 20 en el versículo 31. ¿Cierto? Donde dice, pero estas sean, perdón, el versículo 30, hizo además muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que entonces Juan nos está haciendo a nosotros muy claro en el propósito del Evangelio y no se nos puede a nosotros olvidar que Juan, con cada uno de los testimonios que él está trayendo, ¿sí? Él lo que está llevando es a que entendamos que Cristo es Dios, que Cristo es el Mesías. El propósito entonces del Evangelio de Juan es dar testimonio de la deidad de Cristo para que creyendo en Cristo, usted y yo entonces tengamos vida eterna. Un momento que es que tengo acá unos retornos. Listo. Eh, Teniendo entonces, partiendo de esta premisa, de que Juan trae entonces testimonio de la deidad de Cristo. Juan está utilizando principalmente testimonios de terceros, no solamente, o sea, no de él, sino testimonio de terceros, señales maravillosas en las cuales también él presenció y testimonios directos del Señor Jesucristo. Lo que el Señor Jesucristo dice y asevera de sí mismo, que atestigua la deidad de que él es Cristo. Hemos recurrido entonces a lo largo de estas últimas sesiones o de todas estas sesiones que hemos tenido, los primeros 6 capítulos del Evangelio de Juan.
Y con la ayuda de Dios, yo quiero hoy finalizar con el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y hemos dicho inicialmente, al iniciar este capítulo, que este capítulo era un capítulo muy importante, que era un capítulo que nos iba a partir el ministerio del Señor en dos, en donde había multitudes y donde lo acompañaban multitudes y luego lo acompañaban algunos pocos. Entonces, hemos dicho que este capítulo 6 es un pasaje muy importante porque marca no solamente lo que dije anteriormente, sino que también marca el final del ministerio del Señor en la región de la Galilea. Quiero que seamos conscientes de esto y entendamos que a partir del capítulo 7 vamos a enmarcarnos, nos vamos a montar, ¿cierto?, en un ministerio del Señor más hacia el sur, hasta llegar a Judea, o sea, hasta Jerusalén. Y lo que dijimos va a marcar entonces el final de las grandes multitudes, que es lo que vamos a ver hoy, y esas grandes multitudes que seguían al Señor. Déjenme recordarles entonces para poner el contexto de lo que venimos estudiando esta noche. Dijimos que grandes multitudes seguían a Jesús en este capítulo 6. Si usted me acompaña en el capítulo, acá en el capítulo 6 de Juan, tenga ahí abierta su Biblia, capítulo 6, usted se va al versículo 2. Vámonos al versículo 2. Ahí en el versículo 2 nos dice a nosotros el Evangelio. Dice, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, nos está hablando que grandes multitudes seguían al Señor. Muchísima gente venía al Señor por las grandes señales que él hacía, porque sanaba, porque liberaba, porque alimentaba. Estas personas los seguían. Y aún más vimos en este capítulo cuando él alimenta a más de 20,000 personas, contando mujeres y niños. A todo el punto eran las ganas de seguir al Señor, que lo buscaban por todas partes. Lo vimos en todo lo que concierne a este capítulo 6. Venían de lugares muy lejanos para verle y para escucharle. Pero el Señor, dijimos que en los versículos anteriores, les recrimina a estas grandes multitudes que lo seguían, no por lo que las señales indicaban, o sea, que quiere Juan con las señales? Lo acabamos de leer en el propósito del Evangelio, señalarlo a él, que él es el Cristo. Entonces, Jesús les está recriminando a ellos a que no lo seguían, no por las señales, lo que indicaban las señales, sino que lo seguían porque querían seguir beneficiados de lo que él podía darles. Y eso lo podemos constatar en lo que dice ahí mismo en el capítulo 6, en el versículo 26. En el versículo 26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Por lo cual entonces el Señor les enseña quién es Él y cuál es su obra. Después de recriminarles esto, Él empieza a dar un testimonio de sí mismo que Juan nos trae, el cual nos enseña quién es Él y cuál es su obra, lo cual podemos resumir en lo siguiente, de lo que vimos en nuestra última sesión. Lo que Jesús les enseñaba era quién es Él. ¿Y qué es lo que Él les decía con respecto de quién es Él? Y decía que él era uno que había descendido del cielo. Eso es lo que él les estaba enseñando. Ante lo cual, entonces, las grandes multitudes que Juan, cuando él habla de las grandes multitudes, Juan está hablando principalmente de judíos, decía, y los judíos, o sea, esa gran multitud empezó a preguntarse, decía en el versículo 41 al 42, ahí en el capítulo 6, dice, murmuraban entonces de los judíos, o sea, las multitudes, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo descendió? Entonces, esto les enseñó el Señor, les estaba enseñando el Señor. ¿Quién era él? Aquel que había descendido del cielo. ¿Qué otra cosa les enseñó? ¿Cuál es su obra? Él les dijo cuál era la obra por la cual él había venido. Y la obra por la cual Cristo había venido era para dar vida,
para dar vida. Y eso y enseñó que Él era el verdadero alimento que da vida. Por eso decíamos la clase pasada, Él es el pan de vida, porque Él era el dador de vida. Enseñó que Él era el alimento que da vida. Ante lo cual entonces el Señor dice que empezaron a preguntarse. Si usted me acompaña al versículo 52 de este capítulo 6, versículo 52 del capítulo 6, dice, entonces los judíos, o sea, las multitudes, contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Sí, así que esta gran multitud dejó de seguir al Señor porque aquí ya se planteaba un compromiso con él como persona, lo que él les estaba enseñando, lo que les estaba diciendo, y a ellos no les interesaba lo que podían recibir de él. A ellos les interesaba, perdón, lo que les podían recibir de él, mas no un compromiso con él. Ellos querían dame, dame, pero no querían entonces verdaderamente un compromiso con él. A ellos les gustaba lo que el Señor hacía y que traía beneficios hacia ellos, pero no podía aceptar lo que él proclamaba acerca de sí mismo. Ahora, y es el final de este capítulo que vamos a ver, que vamos a estudiar en esta noche, no son las grandes muchedumbres los que la abandonan. Si usted me va a acompañar en el día de hoy, nos vamos a dar cuenta que estas grandes muchedumbres o estos judíos de los cuales él estaba hablando, que eran las multitudes, ¿cierto? No son las grandes multitudes los que lo abandonan. Si usted es consciente, dice que la mayoría de sus discípulos también. No eran las muchedumbres, eran también sus discípulos, aquellos que regularmente andaban también con él. Discípulos, no muchedumbres. Y eso tenemos que verlo hoy y lo vamos a leer entonces en el texto que tenemos para hoy. Yo los invito a que usted me acompañe y leamos desde el versículo 60 al versículo 71, que dice el Señor lo siguiente. ¿Estamos ahí todos? Bien, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde está primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, ojo, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y aún uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Así que en este capítulo que estamos leyendo hoy, acá tenemos que hacer la gran pregunta a responder. ¿Y cuál es la gran pregunta a responder? ¿Qué clase de discípulo eres tú? ¿Qué clase de discípulo somos nosotros? Sí, esta enseñanza tiene que ver directamente con los discípulos del Señor. Acá ya no estamos hablando de las muchedumbres. Yo les dije que acá no es que lo dejaron las multitudes. Acá el Señor empieza a hablar de los discípulos, aquellos que lo seguían, pero yo le doy la palabra exactamente, que aquellos que regularmente andaban con él. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, este es lo que estamos leyendo hoy, habla directamente de los discípulos. Así que entonces esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Esto tiene que ver con usted y conmigo.
¿sí? Hablaremos entonces de los verdaderos y de los falsos discípulos. Y esta es la gran pregunta a responder. Y cómo en las iglesias siempre ha caminado con verdaderos y falsos discípulos de Cristo. Y esto lo vemos todos los días en las iglesias, desde aquella época hasta el día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver dentro de las iglesias verdaderos discípulos y falsos discípulos. Hay que tener en cuenta que es bien llamativo ver cómo el Señor, antes dije yo que a partir de lo que vamos a leer hoy en estos versículos, es casi que el finalizar del ministerio de Jesús en la Galilea y va a enrutarse ya hacia el sur, hacia Jerusalén, para culminar su ministerio. Entonces es bien llamativo cómo el Señor, antes de partir hacia el sur, donde se consumaría su misión en Jerusalén, filtra, o más bien cuela, ¿cierto? O selecciona entre quienes son verdaderamente sus discípulos y quienes no lo son. Eso es lo que el Señor está haciendo con esa declaración que él hizo, que a unos les sonó muy fuerte y a otros, como Pedro dijo, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Y es interesante porque le da el modelo a las iglesias locales de hoy en día, ¿cierto? A esas iglesias del Señor en torno a cómo colar o cómo filtrar quiénes son los que asisten verdaderamente a la iglesia, verdaderos discípulos o aquellos falsos discípulos. Entonces, en la noche de hoy vamos a hablar de 2 puntos. Vamos a desarrollar 2 puntos en esta enseñanza. Ojo, Fabián. Fabián, 1. Listo, escriba pues, Fabián. Fabián, 1. Dice, vamos a hablar en el primer punto la exposición clara de quién es Cristo y cuál es su obra, ¿cierto? Para filtrar, para seleccionar, para colar entre sus verdaderos discípulos de los falsos discípulos. Ese es el primer punto en donde nosotros nos vamos a centrar en la noche de hoy. Y el segundo punto que nos vamos a centrar es el entendimiento y aceptación de la persona y obra de Cristo, que esto es un regalo divino, que esto es un don que proviene de Dios. ¿Listo? Teniendo claro entonces estos 2 puntos, vamos a iniciar con el primero. Voy a volver a leer el primero. En este primer punto vamos a hablar de la exposición clara de quién es Cristo y cuál es su obra, ¿cierto? Para poder filtrar o colar entre sus verdaderos discípulos de los falsos. Vámonos nuevamente a leer lo que dice la palabra de Dios en Juan 6, del 60 al 62. Y dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Versículo 66, ahí mismo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Lo primero que quiero resaltar con ustedes que me están acompañando en esta sesión es que no es que estos, entre comillas, discípulos no entendieran lo que Jesús había dicho acerca de él y de su obra. No es por falta de entendimiento que ellos están abandonando a Dios. Ellos lo entendieron bien. El problema aquí era que no podían tragar o no podían aceptar, ¿cierto? Las palabras que él estaba diciendo. Porque si usted me acompaña a lo que acabamos de leer en este versículo, dice que dura, ¿cierto? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dicen aquellos que son discípulos. O en la Nueva Versión Internacional nos dice, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Acá el problema entonces no era de conocimiento, de entendimiento, era de que no podían tragárselo, no podían aceptarlo. No es que no la entiendan, era que no podían digerirla. Como bien lo expresa entonces Calvino, ¿cierto? Una persona muy usada dentro de las doctrinas de la iglesia. Con respecto a este tema, Calvino decía, la dureza estaba en los corazones y no en las palabras del Señor.
Y nosotros tenemos que entender que muchas de las cosas por las cuales nosotros no le creemos al Señor, no avanzamos en los caminos del Señor, ¿cierto? No es por las palabras del Señor, es por la dureza misma de nuestro corazón. Querida iglesia, ellos no tenían problema en aceptar a Jesús como el Mesías. Ellos no tenían problema en aceptar a Jesús como el Rey. Ellos estaban a ese rey que ellos estaban esperando. Es más, vimos anteriormente que ellos hasta trataron de hacerlo rey a ellos, a Jesús. Sí, pero lo que ahora decía de él mismo, lo que Jesús expresó, que él era el pan que descendió del cielo, que él había venido a dar vida, ¿cierto? Estaba por fuera de lo que ellos esperaban, de lo que decía Jesús, y esto, lo que decía Jesús, los ofendía. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo Jesús? Vamos a recordarlo para que nos ubiquemos. Jesús dijo que él había descendido del cielo en el versículo 38. En el versículo 38 él dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. ¿Qué otra cosa estaba diciendo Jesús que los ofendió? Dice que él era la única respuesta a la necesidad espiritual. Él era el verdadero pan de vida. Ellos se ofendieron con esto. En el versículo 51, recordemos lo que decía, versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Sí? Que es lo que acabamos de celebrar en la Semana Santa. Entonces, algo que los ofendió a ellos es que Jesús era el único camino. Jesús era la única respuesta a la necesidad espiritual porque él era el verdadero pan de vida. Otro de lo que dijo Jesús que los ofendió y que no podían digerirlo, no entenderlo, sino digerirlo, era que él era el significado del sistema sacrificial y que solo a través de su carne y de su sangre podían tener vida eterna. Versículo 54, ¿cierto? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, dice la palabra de Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto que estamos hablando en esta noche, no era una dificultad intelectual en medio de sus seguidores y sus discípulos, la cual les impedía aceptar las palabras de Dios. Ellos entendieron lo que Él les decía. El problema es que no podían aceptarlo o no querían aceptarlo. Y aquí a nosotros nos debe quedar claro la primera enseñanza de la noche. Una de las primeras enseñanzas de la noche. Y es que las personas rechazan a Cristo por entender el mensaje, no por no entenderlo. Las personas rechazan a Cristo por entender el mensaje, porque dice, ¿qué decimos? Dura palabra es esa, ¿sí? Y por eso no queremos seguirlo. ¿Por qué no seguimos a Cristo? Porque sabemos que cuando seguimos a Cristo entendemos qué quiere Cristo de un verdadero seguidor. Nosotros no queremos aceptar lo que Él pide de un verdadero creyente. Es más, puede sonar fuerte lo que yo voy a decir a continuación. Es más bien por no entender por no entenderlo, que muchos se consideran discípulos del Señor. Hay muchos que se consideran discípulos del Señor por no entender verdaderamente qué es lo que está diciendo, qué es lo que Cristo está pidiendo o qué es lo que Cristo está hablando, pero verdaderamente no lo son. ¿Sí me hago entender en estos dos puntos que estoy hablando de una de las primeras enseñanzas de esta noche? Las personas rechazan a Cristo porque entienden el mensaje, no porque no lo entienden. Más bien, muchas veces por no entenderlo, creemos ser seguidores de Cristo, pero no lo somos. No lo somos. ¿Bien? ¿Claro con eso? Bueno, entonces estos discípulos de los que estamos hablando en este capítulo, entendieron lo que el Señor dijo de sí mismo, pero no era el Mesías que ellos querían. Ellos entendieron lo que Jesús era, pero no era el Mesías que ellos querían. No querían seguir este tipo de Mesías. No lo querían seguir porque no llenaban las expectativas que ellos tenían de Cristo. Ellos no querían algo trascendente. Ellos querían algo ahora. ¿Y qué era lo que ellos estaban pidiendo y queriendo? Ellos querían ser libres de los romanos. Ellos querían ser libres del yugo de los romanos.
pero no querían ser libres de algo que trascendía, algo que era del verdadero yugo. ¿Y cuál era el verdadero yugo? El pecado. Jesús vino a libertarnos, no de los romanos, él vino a libertarnos de los pecados. Porque Jesús los pudo haber libertado de los romanos a ellos. Pero mire, podían seguir atados, entonces podían seguir atados a los pecados. Porque ya hoy los romanos no es una amenaza, pero el pecado sigue siendo una amenaza para la humanidad. Familia, muchos siguen hoy a un Jesús parecido al que estos hombres, llamados entre comillas discípulos, imaginaban seguir. Un Jesús creado por ellos mismos. Y por eso Jesús los decepcionó. Pero cuando se expone la verdad de quién es Jesús, es ahí la importancia de exponer quién es Jesús, quién es Dios. Que muchas veces solamente hemos predicado Dios es amor. Claro, Dios es amor. Dios es amor. Y lo vimos en la reunión el sábado pasado. Sí, pero Dios, tenemos que entender a profundidad cuál es su plan, qué quiere, qué pide de sus seguidores. Entonces, muchos siguen hoy a un Jesús parecido al que estos hombres, llamados entre comillas discípulos, y que imaginaban que verdaderamente lo estaban siguiendo. Pero cuando se expone la verdad de quién es Jesús, llega una gran desilusión para sus vidas. Por eso, esta es nuestra tarea. La tarea de la iglesia hoy en día es presentar quién es Cristo, qué es el evangelio, enseñar, como le decía Pablo a Timoteo, enseñar a tiempo y a destiempo quién es Jesús, cuál es su mensaje y qué busca de aquellos que le siguen de verdad. Es por eso que exponer la verdad del evangelio es vital. Exponer la verdad del evangelio es vital para desestimular a aquellos que creyendo seguir a Jesús, que creyendo ser discípulos de Jesús, realmente sigue a lo que sus corazones están anhelando. Y vuelvo y cito a Calvino, que es algo muy fuerte con respecto a este tema que estamos hablando hoy. Y dice, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, decía Calvino. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y ojo, y el ídolo formado en su corazón, al que le han puesto por sobrenombre muchas veces, ¿qué? Jesús. Muchas veces el ídolo que usted y yo tenemos en el corazón, ese se convierte aquí en nuestro Jesús, al que estos seguían, y hoy muchos siguen engañándose a sí mismos porque somos una fábrica de ídolos. Ídolos formados en nuestro corazón, al que le hemos puesto por sobrenombre Jesús. Por eso hoy vemos mucha gente que uno dice, uy, cero cristiana, y hablan de Jesús como si verdaderamente fueran unos seguidores de Jesús, pero no son seguidores de Jesús porque sus frutos no muestran que son seguidores de Jesús. Cuando hablan, verdaderamente nos damos cuenta que no son seguidores de Jesús. Bien, por eso entonces la exposición del evangelio es vital, necesario para desestimular, estorbar el recorrido de estos falsos discípulos. Pues vamos a leer versículos 60 y 61. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba exponiendo su misión. Jesús estaba exponiendo el evangelio. Jesús estaba exponiendo quién era él verdaderamente. Jesús le está diciendo, yo no soy el que vengo a alimentarlos. Yo no soy el que vengo a librarlos del yugo romano. Yo vengo porque yo bajé del cielo, porque yo soy el pan de vida que vine a darles vida a ustedes de sus pecados, de sus delitos. Dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír? Fue lo que dijeron ellos al escuchar lo que Jesús estaba diciendo. Dice que sabiendo Jesús en sí mismo de que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Versículo 64. Para algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. El Señor sabía la respuesta de la verdad que había expuesto. Jesús ya sabía que iba a generar. Vean la claridad de un verdadero maestro. Jesús no estaba interesado en mover masas. Jesús estaba interesado en crear verdaderos discípulos. Jesús ya sabía que iba a generar lo que iba a decir. Si por Jesús fuera a seguir con cantidad de personas, hubiera seguido haciendo milagros todo lo que hubiera podido. Pero él, antes de subir a Jerusalén,
a culminar su ministerio, él filtró, él coló su ministerio de los verdaderos discípulos y de los falsos discípulos. Él sabía que esta verdad que él había expuesto, él ya sabía que iba a ocasionar, y y esto era necesario que fuese así. Ante la gran multitud que lo seguía, antes era una gran cantidad de personas que se consideraban sus discípulos, ¿cierto? Y enseñó, y ante esta multitud a la cual él enseñó cuál era su misión, y esto entonces los desestimuló a los que no eran sus verdaderos discípulos. Tengamos presente entonces, vuelvo y repito, que la predicación de la palabra de Dios no tiene el interés de fomentar masas. La predicación de la palabra de Dios no tiene el interés de fomentar multitudes. El interés de la palabra de Dios es presentar la verdad. Y eso fue lo que hizo Cristo Jesús, presentar la verdad, ¿cierto? Alguien dijo, a Jesús no se le puede seguir de una forma irreflexiva y sin compromiso. A Jesús necesitamos comprometernos con él. Es por eso que el Señor utiliza, cuando está hablando aquí en el versículo 61, esto os ofende. Jesús está usando en la palabra griega una palabra que se llama escandalón. Escandalón, S-C-A-N-D-A-L-O-N, a los que se están escribiendo, ¿cierto? Esto que quiere decir, ¿cierto? Que significa un obstáculo que impide que sigan avanzando. Literalmente es un objeto que impide el libre caminar. Y es lo que se está expresando en el versículo 61 al principio. Esto os ofende, esto les causa tropiezo, lo que está pasando. Y muchas iglesias en el día de hoy están llenos de falsos discípulos del Señor porque han sido alimentados con mensajes acorde a sus intereses, a los ídolos creados en sus corazones, y para mantener una masa de personas. Muchas veces los pastores también esos falsos maestros siguen alimentándolos con mensajes centrados en el interés del corazón humano y no a través de la verdad que verdaderamente expone la palabra de Dios, por temor de ir a perder las multitudes. El Señor no le dio miedo de perder las multitudes, porque para él era más importante verdaderamente guardar y conservar el verdadero discípulo. Por el contrario, entonces, Jesús habló, Jesús predicó. Eso es lo que Jesús hizo. ¿Qué motivación puede entonces tener un falso discípulo del Señor en una iglesia que se centra en la predicación de la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando un falso discípulo se encuentra con que en su iglesia están predicando la palabra fielmente como Jesús la expuso? Allí donde no hay motivaciones emocionales, allí que no hay promesas fantasiosas, allí donde no se exalta el interés de convertirse en un club de amigos, allí donde no se prometen riquezas y prosperidades. Es por eso que ante la advertencia de esto que estamos hablando, de los falsos profetas, vámonos a 2 Timoteo 4, por favor. Vámonos a 2 Timoteo 4. Voy a dejar que Checho me haga señales cuando llegue allá. Él siempre dice que yo voy muy rápido. No sé si es que yo voy muy rápido o es que él no encuentra el libro. Listo. En 2 Timoteo 4, ¿cierto? Vamos a ver la advertencia del apóstol Pablo con respecto a la acumulación de estos falsos maestros que predican lo que las personas quieren escuchar. ¿Qué es lo que le dice a Timoteo? Léame, por favor, el versículo. Vamos a leer el versículo 3. ¿Quién me lee el versículo 3? A ver, que alguien me lea el versículo 3 y 4. Sergio. Okay, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí, ¿cierto? Ahí acabó el 4, ¿cierto? Sí. Entonces, miremos la advertencia que va a hacer aquí el apóstol Pablo a Timoteo ante la acumulación de lo que acabo de leer, Sergio,
de estos falsos maestros que predicaban ¿qué? Fábulas. Mire lo que dice en el versículo 1 de ahí mismo de ese capítulo. Te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, ¿qué dice? Que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a su discípulo amado. Vamos al versículo 5. Pero tú no te comportes como los que acabamos de leer en el versículo 3 y 4. Tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. ¿Y qué es cumplir ministerio? Lo que le dijo en el versículo 1 y 2. ¿Sí ven? Lo que Pablo le dice a su discípulo, predicar la palabra. Lo mejor, eso es lo que mejor nos va a blindar a nosotros de esas herejías que muchas veces se pueden predicar. Vamos a seguir entonces. Si a estos falsos discípulos entonces les escandalizaba, una de las palabras que Jesús dijo era de que Jesús había descendido del cielo, que Jesús dijera que él había bajado del cielo. Pues se escandalizaron más, ¿cómo se irían a escandalizar, cierto? Cuando volviera a ascender en cuerpo al mismo cielo, es lo que está diciendo en el versículo 60 al 62. Y dice, perdón, al final dice, ¿y esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde está primero. Bueno, si ustedes se escandalizaron con la bajada, se van a escandalizar cuando me vean subir, que eso fue lo que vieron sus verdaderos discípulos. O a ver, o es que nos dice la palabra de Dios que ahí había una gran cantidad, ¿no? Ahí no nos dice que estaban sus discípulos cuando él ascendió al cielo. Y el versículo 66 ahí de Juan, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué triste. Entonces, la exposición clara de quién es Cristo y cuál es su obra, ¿cierto? Va a colar, va a filtrar entre sus verdaderos discípulos de los falsos. Eso es lo que a nosotros nos va a ayudar, lo que el Señor nos está enseñando, la exposición clara de quién es Cristo Jesús. Ante esto, entonces, estamos hablando de que en este versículo 66 podemos decir que el resultado natural del falso discípulo ante la exposición del verdadero evangelio es que volver atrás. Eso es lo que nos está diciendo este versículo 66. El resultado natural del falso discípulo ante la exposición del evangelio, ¿cierto? Es volver atrás. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, por haber escuchado la verdad, la exposición del evangelio, volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, yo quiero que nos preguntemos algo. ¿Cuál fue el propósito de Juan al escribir esto? Hombre, Juan, ¿por qué dijiste que el ministerio del Señor se mermó? No, ¿cierto? No, Juan, ¿cómo nos relataste esto? Porque uno que quisiera relatar con respecto a Jesús, uno no quisiera relatar cosas negativas, uno quisiera relatar y Jesús predicaba y crecía y crecía y cada día creían más y más. Es lo que de pronto diría uno en su humanidad que Juan debió haber escrito ahí, no que dijera que el ministerio del Señor se vino en picada, porque si lo vemos con ojos humanos podemos decir, se vino en picada el ministerio del Señor. Vamos a mirar que el propósito de Juan al escribir esto es que los cristianos no debían sorprenderse en que muchos supuestos seguidores del Señor abandonaran el camino. A nosotros no nos debe sorprender eso, que muchos supuestamente seguidores del Señor terminen abandonando el camino del Señor. Muchas personas, aún en el día de hoy, yo sé que muchas veces uno en la iglesia ve mucha gente que llega, ¿sí? Y muchos dicen, ve, ¿qué será la vida de Manuelito? Ve, ¿qué será la vida de Julanito? Ve, ¿qué será de la vida de Juanita? ¿Qué será de la vida? Parecían tan animados, los veía uno tan entregados en la iglesia, los veía uno como tan comprometidos.
¿Qué pasó con esa gente? Regresó a sus antiguos pasos. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de personas que vimos metidos en la iglesia y que ahorita mismo están metidos en los placeres del mundo, rumbeando, bailando, tomando en drogas, con miles de hombres, miles de mujeres, palabrosos? Y uno dice, ay, y cómo se veía de devoto del Señor, quien lo viera, ¿cierto? ¿Por qué volvió Y yo sé que es una de las preguntas que muchas veces nosotros nos hacemos. O sea, si este estaba acá tan juicioso, ¿por qué volvió atrás? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cierto? Entonces, esto es lo que Juan está expresando aquí, lo que expresa Juan cuando dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Esto es algo que siempre Juan quiso dejar claro, no solamente aquí. Los que vuelven atrás es porque nunca fueron, es lo que Juan quería dejar claro. Ahí lo que quiere decir, pero es que ahí no dice eso, pero es que vámonos a una de sus cartas. Vámonos a la primera carta de Juan 2:19. Quedo mirando a Sergio que me diga cuándo llegue. En primera de Juan 2:19 dice la palabra de Dios, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso es lo que Juan está diciendo ahí. O sea que Juan, esto era algo que Juan siempre quiso dejar claro. Los que volvían atrás es porque nunca fueron. Sí. Y ojo que aquí hay algo bien importante y yo no quiero que usted me malinterprete. Quiero que quede algo claro y es, nosotros no somos Jesús para saber desde el principio quiénes son sus verdaderos discípulos. Y ni mucho menos usted y yo nos podemos tomar la atribución de creernos Dios y colocarnos a juzgar, ¿cierto? Pero lo que sí podemos notar con respecto a lo que nos está hablando la Escritura, sí nos deja claro una guía. Si no permanecen, es porque no eran. Es porque no eran. Yo me pregunto, por ejemplo, la persona que me compartió a mí de Cristo. Sí, y yo estudiando este tema, yo sí, nunca fue, nunca fue. Así que así que no nos podemos sorprender si nosotros hemos visto este tipo de personas, ¿cierto? Si hemos visto un hermano de la fe que se ha retirado, más bien entonces oremos por ese tipo de personas. Pero tenemos que entender que así que no nos podemos sorprender si hemos visto esto, porque esto es algo que pasa normalmente en la iglesia. Vámonos ahora a los verdaderos discípulos. Bien, ¿qué produce la verdad de quién es Jesús y cuál es su obra sobre sus verdaderos discípulos? ¿Sí? ¿Qué produce ahora? ¿Qué produce la verdad de quién es Jesús y cuál es su obra sobre sus verdaderos discípulos? Vámonos al versículo 67 de Juan 6. Juan 6, 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Es lo que está diciendo acá. Si observamos bien, aquí ya no estamos hablando de multitudes, como nos lo mostraba en el versículo 2. Ya no son sus discípulos, esa cantidad significativa que usualmente los seguían. En este versículo 67 ahora Jesús se está dirigiendo ¿a quién? A los 12, a sus 12. ¿Y qué les está diciendo Jesús? ¿Acaso quieres iros también vosotros? Cuando uno lee esta pregunta que Jesús hace en el original, que es un griego, dice que la estructura de esta pregunta en griego enfatiza que Jesús pone la pregunta con la espera de una respuesta negativa. Dice los expertos en griego. Algo así como que Jesús les preguntó es, ¿cierto que ustedes no se van? ¿Y saben por qué? Porque así como él sabía quiénes no iban a creer, él sabía quiénes sí iban a creer. Porque él sabía cuáles eran sus verdaderos discípulos, sus verdaderas ovejas. Él sabía lo que la exposición de la verdad, ¿cierto? De su persona y su obra produce en el verdadero discípulo. ¿Y qué debe de producir la verdadera exposición de la palabra de Dios? Pasión por Cristo. Él sabía lo que contestarían. Él sabía, así como sabía que no algunos lo iban a seguir, él sabía que esos 12 a los cuales se dirigió
Él ya sabía qué le iban a contestar. Y Pedro responde acorde a lo que produce un verdadero creyente, a la exposición de la verdad y obra de nuestro Señor Jesucristo. Juan 6, 68, 69. Y respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que es lo que le está diciendo ahí. Una vez más, Pedro toma entonces la vocería de los demás y responde como todo seguidor del Señor debe responder. ¿A dónde iremos? Porque detrás de la respuesta de Pedro se encuentra la claridad de quién es aquel a quien nosotros seguimos. Detrás de esta respuesta que él dio. Pedro, ¿qué fue lo que dijo? ¿A quién iremos? En otras palabras, es que ¿acaso hay un camino distinto? Es lo que está diciendo. No lo hay, no hay un camino distinto. Tú tienes palabras de vida eterna. Y fijémonos en esta palabra de vida eterna. Pedro está diciendo, tú tienes palabra de vida eterna. Y si ves lo claro que es para un verdadero discípulo de Jesús, ¿qué es lo que da el Señor? El Señor no viene a dar sanidad, el Señor no viene a darme plata, el Señor no viene, eso es la añadidura. El Señor viene a darnos ¿qué? Vida y vida eterna. El verdadero discípulo del Señor no tiene la mirada aquí abajo, la tiene ¿en dónde? Allá arriba, en lo alto. Y si usted me acompaña a Hebreos 11, en Hebreos 11, usted y yo vamos a ver allí esa galería de los grandes de la fe, donde se encuentran los ejemplos del Antiguo Testamento para que veamos el énfasis con respecto a esto. El verdadero discípulo del Señor tiene la mirada ¿quién? En Jesús, en Dios. Si nosotros recordamos cuando Abraham tuvo problemas con Lot, Lot ¿a dónde miró? Miró lo mejor, él colocó su mirada en lo terrenal, pero Abraham miraba al cielo porque sabía que de lo alto venía su socorro, sabía que de lo alto vendría su bendición. Si usted va entonces a Hebreo 11, usted allí a partir, por ejemplo, del versículo 13 al 16, dice que conforme a la fe murieron todos estos, después de haber dicho muchas personas, dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, o sea, mirando desde lejos. Dice el versículo 16, pero anhelaban una mejor, y esta es que una mejor ciudadanía, ¿cierto? Una mejor patria, que era la celestial. Entonces, cuando usted y yo leemos Juan 6, del 68 al 69, la respuesta que Pedro dice, entendemos que nuestra mirada tiene que estar allí en lo alto, no aquí en lo terrenal. Él respondió y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, aquí nos tiene que traer otra pregunta que nos va a llevar al segundo punto de la noche. ¿Cuál era la diferencia entre unos y otros? ¿Qué hacía que unos no pudieran aceptar quién era Jesús y su obra y otros sí? ¿Por qué estos 12 sí, los otros, o sea, por qué unos discípulos sí, los otros discípulos no? ¿Por qué unos abandonaron y otros se aferraron a las palabras del Señor? Y es aquí donde entramos a ver el segundo punto de lo que estamos aprendiendo en esta noche. El segundo punto dijimos que era el entendimiento, y no solamente el entendimiento, sino la aceptación de la persona y obra de Jesucristo, y que esto es un regalo divino, es un don que Dios nos ha dado a nosotros. Y el primer, ya vimos que tenemos que considerar que el primer punto, siempre hemos hablado en la palabra de Dios que hay, en la palabra de Dios hay dos verdades paralelas: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. En este primer punto que acabamos de ver, hemos visto que se centra en la responsabilidad humana. Nos hemos centrado en la responsabilidad humana. No quieren seguir a Cristo porque el deseo que hay en sus corazones desprecia la persona y obra del Señor. No les es llamativo y son responsables de ello. Esa es la responsabilidad humana, las dos verdades paralelas de las que hemos hablado anteriormente. Pero detrás del alejamiento de unos y el afianzamiento de otros está la soberana voluntad de Dios.
Juan 6, 61 y 63. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde está primero. Versículo 63. Ojo con esto. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Querida familia, vuelve y juega. Solo un ser espiritual puede entender las palabras espirituales. Solo aquellos que son de Cristo pueden entender, por muy dura que sea la palabra, dice amén, así sea esa palabra, por muy dura que sea. Y por eso en 1 Corintios 2, ¿cierto? 1 Corintios 2, ya lo hemos visto en otros momentos, hemos leído este versículo, pero vamos a leerlo en el contexto completo, versículo 1 Corintios 2, 12, 14. Checho llegó. 1 Corintios 2, 12, 14 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ojo, para que sepamos, hemos recibido el espíritu de Dios que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oiga, qué tremendo eso, cómo pega completamente con el versículo 63. Dice el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vidas. Y aquí en este versículo que estamos estudiando dice para que sepáis lo que Dios os ha concedido, lo cual también hablamos. No son palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Ojo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, lo hemos leído, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Pues no tiene el Espíritu. No ha recibido el Espíritu para que sepamos lo que Dios ha concedido, lo acabamos de leer. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Solo un ser espiritual entonces puede entender, valorar y aferrarse ante la palabra del Señor, que son espíritu y que son vida. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Es por eso que enfatiza ante la reacción negativa de la mayoría de sus discípulos lo siguiente. ¿Qué enfatiza Jesús ante esa negativa de sus discípulos? De los que de esa reacción negativa. Dijo, ¿qué les dijo él? Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Sí ve por qué entonces el punto 2 nos habla a nosotros que tenemos que entender y aceptar que la persona y obra de Cristo es un regalo divino y es un don que el Señor nos da a nosotros? ¿Sí? Entonces, en este versículo, aún este versículo 65, si lo leemos en la Nueva Versión Internacional, dice, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Es por eso que enfatiza ante esa respuesta la respuesta negativa de ellos, ¿cierto? Dice que no pueden ir a él a no ser que el Padre se lo haya concedido. Esto ya lo estudiamos nosotros en nuestra enseñanza anterior. Jesús el pan de vida en la parte 2. Si usted lo quiere escuchar, está ahí en el YouTube. ¿Qué hablábamos? El versículo 44, donde dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Nadie puede ir al Padre nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajese. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿de qué no puede apropiarse para su vida un ser que no ha nacido espiritualmente? Una persona que no ha nacido espiritualmente no puede entender nuestro estado. ¿Y cuál es nuestro estado? Que estamos muertos y somos esclavos del pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Una persona
que no ha nacido espiritualmente no puede comprender que la santidad de nuestro Dios aborrece el pecado, que hace que nosotros seamos enemigos de Dios. Una persona que no ha nacido espiritualmente no puede entender que habrá un juicio que va a llegar, que Dios es justo para cada uno de nosotros. Una persona que no ha nacido espiritualmente no va a entender la necesidad de un Salvador que nos libre de la ira de Dios para el día del juicio. Solo el que comprende esto y lo relaciona con su vida, estas verdades proclamadas por el Señor, se convierte en un gozo y en una pasión de poder. Y por eso entonces aquellos que son verdaderos discípulos pueden entender que Él ha descendido del cielo. Porque mire lo que dice Filipenses 2 del 5 al 7. Filipenses 2 del 5 al 7 nos dice a nosotros: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto nos muestra que el verdadero discípulo ha entendido por el poder del Espíritu Santo que Cristo es Dios y que descendió del cielo ante nosotros, aquí a este mundo. Un verdadero discípulo entiende que Jesús es el verdadero pan de vida que calma la necesidad del hombre, la necesidad de un Salvador. En Romanos 7, 24, 25, Romanos 7, 24, 25 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que nos libró de eso. Sí. Entonces, esas son las buenas noticias, familia. Ese es el evangelio, las buenas noticias de los cuales solo se apropia un verdadero discípulo del Señor. Entonces, con Pedro nosotros hoy tenemos que decir, como respondió Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y ya para finalizar, este pasaje termina con una advertencia de Jesús a los 12. Y está a partir del versículo 70 y 71. Y dice: Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablando de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Con respecto a este punto, Jesús está dando una advertencia a los 12. Aún ellos mismos no debían de sorprenderse en el futuro con la traición de uno de ellos. Aún caminando entre ellos, ¿sí? Porque vuelve y dice: el problema no es la palabra, el problema no es la palabra de Dios, el problema es el corazón del ser humano. Como aplicación entonces, para que se me vayan a dormir. El primer punto, Fabiancho, primer punto, aplicación. ¿A qué Jesucristo sigues? Es la pregunta que nos tenemos que hacer en esta noche. ¿A qué Jesucristo nosotros estamos siguiendo? Yo puedo entender que las personas lleguen buscando dirección a la iglesia en un punto particular. Puede ser su familia, su trabajo, sus emociones, algo personal. Yo entiendo eso, pero después de conocer el evangelio, es decir, que conocer quién es Jesús, qué significa su obra, no es posible que ese siga siendo el motivo de seguir al Señor. No puede ser que usted siga buscando al Señor por esa necesidad particular por la cual usted se acercó, por su familia, por su persona, por su trabajo. Y ahí el problema. Como muchos de nosotros llegamos buscando dirección en un punto en nuestra vida particular, si llegamos a una iglesia donde nos van a alimentar eso, ¿cierto? No, ese es el lugar y me creo un seguidor de Dios, pero nunca me han predicado a Jesucristo, nunca me han hablado verdaderamente qué significa su obra, ¿sí? Entonces, claro, esa es la necesidad, pero usted llega con una necesidad, pero nosotros como iglesia tenemos que presentar a Cristo Jesús. No solamente como aquel que viene a hacer tu vida como de princesas o de príncipes. Nosotros tenemos que entender que el motivo del evangelio es glorificar su santo nombre, y esa es la razón por la cual usted y yo tenemos que buscar a Jesucristo. Y lo demás lo va a utilizar Dios para moldearnos según su propósito. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Segundo punto, como aplicación.
Tal vez la motivación principal de Juan, y a la que ya hemos comentado, es que no debemos sorprendernos por la apostasía de muchos que hemos conocido, conocemos y conoceremos. Eso no nos puede sorprender. No nos puede sorprender a nosotros eso. Debemos entender que lo que sucede en nuestro contexto cristiano es altamente peligroso muchas veces, pues las personas no están siguiendo el evangelio, están siguiendo intereses de sus corazones expuestos por mercaderes de la fe, que solo tienen intereses de enriquecerse. Aquellas personas que llegan con esa necesidad familiar, personal, laboral, financiera, muchas veces esos mercaderes de la fe se aprovechan de eso y solo les interesa enriquecerse. Hay que evangelizar dentro aún. Hoy por hoy tenemos que entender que dentro del mundo protestante, del mundo evangélico, tenemos nuevamente que volver a predicar la palabra de Dios porque nos hemos desviado. Nos hemos desviado. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que día a día hagámonos una pregunta. ¿Quieres tú también ir? ¿Usted se quiere ir? Porque dura palabra le es. Para que aferrándonos a la verdad de las escrituras, nosotros permanezcamos aferrados, aunque muchas veces, ay no, yo me quiero, pero entendiendo la verdad del evangelio, nos aferremos más al Señor y nos aferremos a sus pies y respondamos, ¿a dónde iremos, Señor? Es que si así quisiera, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida, no hay otro camino. Así que entonces, que nuestra fe jamás esté soportada sobre un hombre, les quiero decir. Por más fiel al ministerio de Dios, nuestra fe nunca puede ser soportada en un pastor, un sacerdote, lo que usted como lo quiera llamar. Porque si usted si los seguidores de aquella época tuvieran su mirada puesta en Judas, que era uno de los 12, mire lo que terminó pasando. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús, es el que nunca va a fallar. Nosotros fallamos, pero Cristo nunca fallará. Amén. Vamos a orar. Eterno Dios, gracias te damos por esta mañana, por esta noche, Señor, por lo que tú hablas, por lo que tú nos muestras, Señor, la gran pregunta a responder en nuestro corazón. La gran pregunta. ¿Acaso vosotros también os queréis ir? Hoy tenemos, Señor, que ser como esos verdaderos discípulos y entender que por dura que sea la palabra, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna, Dios? Señor, ayúdanos a aferrarnos a tu palabra, a la verdad que nos hará libre, porque conoceremos tu verdad y tu verdad nos hará libre, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestro corazón todos los días te lo tenemos que presentar a ti, Señor, porque somos una fábrica de ídolos. Señor, que muchas veces estamos detrás de esos ídolos que vamos levantando, Señor. Padre, que en mi corazón solamente exista el querer agradar a Cristo Jesús, aquel que murió y se entregó por mí, aquel que descendió del cielo, que Él es el pan de vida y que apropiándome de su cuerpo y de su sangre, puedo ser partícipe de esa vida eterna que Él vino a regalar. Yo te doy gracias, Señor. Ayúdanos a vivir tu evangelio. Ayúdanos a entender las riquezas que hay en tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te doy gracias por cada uno de los que están aquí conectados, Señor. Bendíceles rica y abundantemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.